Le damos la bienvenida al webinar Preparación del huerto de cerezo para su entrada en receso y posterior brotación, el que se realiza en el marco del proyecto financiado por FIA, Indicadores Nutricionales y Agroclimáticos para la producción de cerezas de alta calidad bajo cubiertas plásticas. En esta oportunidad nos acompaña Andrés Bourgel, especialista en la producción de cerezos y director técnico de Cerasus USA. Andrés nos presentará el tema central de este seminario. Además, contaremos con la participación de José Antonio Yuri y Álvaro Sepúlveda del Centro de Pomacia. Dejo con ustedes a nuestro director, José Antonio Yuri. Muchas gracias, Loreto. Voy a compartir, tengo una breve presentación, como todas las reuniones que hacemos. ¿Usted me dice si se ve bien compartida? Ok. Bueno, como dijo Loreto, vamos a tener una sesión concentrada básicamente en la exposición que nos va a hacer Álvaro de los avances climáticos que hemos tenido estos 2 últimos meses, y también de nuestro querido colega y amigo Andrés Pufogel, director técnico de Cerasus, hoy día radicado en Estados Unidos. Yo aquí encontré, antes de venir para acá, esta foto, no sé de qué año será, Andrés, pero tú fuiste alumno mío en el curso de Magíster acá en la UTALCA, en el curso de Fisiología Vegetal Experimental, que era una noción súper intensiva que hacíamos, muy entretenida. Yo, por lo menos me parecía a mí sumamente entretenida porque éramos capaces de medir potenciales de los tejidos, potenciales hídricos, éramos capaces de vestir una célula, sacar los protoplastos, calcular el peso molecular de sus proteínas. Era muy entretenida y era un curso bastante numeroso para ser de posgrado. Aquí incluso está Francisco Maldonado, gente que ya son todos profesionales. Y varios de ellos reconocidos, así que eso va en saludo para ti, querido Andrés. Muchas gracias. España no se olvida. Me di la lata de ir a buscar la foto hasta que la encontré. Bueno, la sesión pasada tuvimos la presentación de la Francisca Barros, que también nos habló de cerezo, pero en la parte más de post cosecha, cuyo boletín técnico debería estar disponible ya durante esta semana. Esta es la portada del boletín que viene sobre el balance de la temporada en cereza. No estaba totalmente terminada, pero nos hizo un muy buen recorrido. Y la anterior, que correspondió a una Cherry Expo, nos habló nuestro querido colega de España, Javier Rodrigo, y que nos mostró lo que estaba haciendo en cerezos por allá, en Zaragoza. En cuanto a las actividades del Centro Pomacia en estos 2 meses, me tocó participar en una ponencia en México. Tenía que haber ido a hacer un curso extenso, unos 3-4 días, pero a raíz de la pandemia lo decidimos incluir dentro del tercer Congreso Manzanero que están organizando ya por 3er año consecutivo, y le hice un curso de poda y manejo de copa desde la bioquímica básica hasta la parte anatómica y desarrollo de plantas, en 4 sesiones de 1 hora. Iba interrumpiendo el congreso e iba metiendo estas cápsulas que era un verdadero curso de poda. Estuvo muy bien organizado. Por lo menos cuando yo presenté habían casi 230 personas asistentes. Fue una bonita experiencia. Carlos Chávez estuvo presente ahí, me parece haberlo visto, así que por eso le envío mis saludos. Y la semana pasada me tocó participar en una webinar, se llama esta cuestión, bueno, una videoconferencia de un lanzamiento de un producto de Martini Valdivieso, y en la cual se conoce como Pepe Puff, que es un producto que inhibe la oxidación de la manzana cuando se machuca. El producto lo estamos evaluando este año en el Centro Pomacia y vamos a tener los primeros resultados propios. Un producto desarrollado por Phytological, y compartí escenario con Daniela Rodríguez. Ahí hablé un poquito hice un potpourri de cosas que más adelante espero tener el tiempo y la paciencia de exponerla en alguna reunión técnica. Fue bien entretenido, hablé de paradigmas asociados a la calidad de fruta, de la manzana en este caso. También tuvimos participación en docencia. La decana, que es la responsable del curso de mejoramiento genético de nuestra Facultad de Agronomía, le pide a Daniela por 2.º año consecutivo que nos haga
que le haga a los estudiantes una presentación de nuestro programa de mejoramiento genético que tenemos en Manzano, y la Dani por segundo año consecutivo lo ha hecho, y es realmente una delicia ver cómo se presenta de forma totalmente integrada el proceso de mejora desde la formación de la semilla, el cruzamiento de la semilla, hasta el injerto y la evaluación ya en campo productivo. Muy interesante, por supuesto. Así, yo, que soy el director de este proyecto, asisto con gusto a esas clases. También estamos terminando la parte yo creo que terminamos la parte experimental del proyecto que nos solicitó Pomanova con un grupo de productores sobre estudio de apareamiento en Regina. Mauricio Fuentes está ya evaluando los resultados porque la fruta salió post cosecha, y yo espero que de aquí a mayo podamos hacer la presentación a Pomanova de cuáles son los resultados preliminares de este primer proyecto que hacemos en el estudio de este tremendo problema que tiene la variedad Regina, esta variedad alemana de cosecha tardía. También subimos a nuestra página web, a solicitud de, o no sé si lo subimos o lo linkeamos, el anuario de cerezos que editó eConsulting, la Isabel Quirós, muy interesante como el del manzano, para que le echen un vistazo, realmente vale la pena, son súper mateos y trabajan muy bien la parte estadística y comercialización de la fruta, además muy especializado. En el de manzano participamos nosotros también dentro de los sponsores del anuario. A raíz de eso, estuve actualizando las cifras. Ustedes me van a perdonar si no es real, pero es lo que sale en las páginas oficiales de la SOEX de Fedefruta. Se dice que la temporada 2019-2020 se exportaron, bueno, si hablamos de exportar prácticamente todo a China, el 93-95%, 230.000 toneladas, y este año se habla en cifras redondas de 350.000, o sea, hubo un aumento de un 52% en el volumen. Se habla de que llegaron, esta cifra está del 20 de marzo, por lo tanto debe ser lo último que hay, 70 millones de cajas. Se espera que van a sobrepasarse los 1.800 millones de dólares, o sea, prácticamente un 50% más que toda la uva en valor bruto. Esto es FOB, por lo que se espera que cada productor reciba, no, esto es retorno, sí, que reciba $5,1 por caja de retorno. Eso es lo que se está estimando, a un costo, eso es interesante para Andrés, se habla en Chile de 1,5 a 1,8 kilos por kilo, porque por supuesto no tenemos las 25 toneladas promedio que tú tienes en tu sector ahí donde vives. Acá en Chile todavía estamos probablemente como país en 8 o 9 toneladas promedio en los huertos como país. Hay que llegar seguramente a 15 toneladas en el futuro muy próximo. No hemos dejado de salir a terreno a pesar de todas las restricciones. Nuestras propias asesorías las mantenemos. Estamos haciendo un ensayo apoyando al vivero Alejandro Navarro, el Vivero Sur, para ver si puede patentar una variedad que tiene, una nueva variedad. Por nuestra experiencia de casi 8 años en el proyecto de mejoramiento genético, nos solicitó que nosotros lo acompañáramos en la última etapa con un informe. Aquí están algunas de las salidas a terreno que hacemos. Aquí está APF abajo. Está Maquiguano arriba. Y cuando no podemos salir a terreno, bueno, hacemos las reuniones también online. Aquí estamos con la empresa APF, la semana pasada. También, curiosamente, y pese a la pandemia, nos visitó el director ejecutivo de FIA, nuestro colega y querido amigo Álvaro Izaguirre, acompañado por el ejecutivo de la macrozona de Rancagua y de O'Higgins del Maule, Robert Giovanetti, y el Ceremi de Agricultura del Maule, Luis Verdejo. Fue una reunión extensa, querían enterarse de qué estamos haciendo como Centro Pomacia, particularmente en el proyecto que nos están financiando, pero también están interesados en ver qué otra forma podían explotar nuestras potencialidades para mejorar los resultados de la investigación en Chile. Estamos saliendo poquito a terreno, pero las veces que he ido me pareció, bueno, nosotros vemos huertos que son excepcionalmente buenos,
Así que lo que yo diga aquí probablemente no represente la media ni la moda de la manzana en Chile, pero vimos muy buen calibre, muy buen color. Es el caso del huerto de Frutícola El Aromo, con cosechas de gala espectaculares. Ya estaban, cuando pasé por ahí en el la segunda cosecha, con muy buen calibre, color. Bueno, la tecnología la usan para producir calidad y lo logran, ¿eh? Con árboles que no son especialmente modernos ni en alta densidad. Sin embargo, si le meten la tecnología que uno le indica, la planta responde y la empresa actúa. Y tiene que, en algunas variedades, por ejemplo, pues en este caso donde en Guapri, en La Chispa, me comentaba que con la ambrosia estaban sacando 90.000 kilos por hectárea, embalaban más de 3.000 cajas y a un precio altísimo. Por lo tanto, el manzano sigue siendo una estupenda alternativa de producción. O sea, uno le puede sacar $50.000 brutos a una hectárea de una muy buena variedad, con muy buen precio y con muy buena calidad. Estoy hablando en serio, son cifras que uno puede contrastar y probablemente tienen más estabilidad en el tiempo que el cerezo. Y el manzano no puede desaparecer de nuestra fruticultura por la larga línea que le permite a la fruticultura sustentar la mano de obra. Entonces, el manzano tiene que acompañar al resto de los frutales un cultivo estratégico y es una especie que sigue dando plata y nosotros, las empresas con las cuales mantenemos contacto permanente, siguen plantando. Por tanto, dice los huertos malos, pero los huertos productivos les va bastante bien. No es la utopía del cerezo, que también tiene sus años contados por perpetuarse. Tengo unas dudas que seguramente va a mostrar Álvaro en su presentación. Hay sectores donde vi que se adelantó la cosecha de Fuji comparativamente con los últimos años. Para mí, la temporada que estamos terminando es la temporada que yo conocía hace 20, 25 años atrás. Florecía la primera semana de octubre, plena flor del manzano, tipo 4 de octubre, y las cosechas eran un poquito más tardías y más lentas. Los últimos 10 años ha sido un desastre en el pronóstico con los cambios de primaveras frías, primaveras cálidas, veranos calurosísimos. Bueno, Álvaro nos va a dar una idea de lo que pasó al final ya prácticamente de la cosecha. Les recuerdo también que nuestra recomendación para colocar los estimuladores de color tiene que ser lo más, particularmente este que es un color up, para que no se ensucie, y sabemos que ojalá 15 días antes de la fecha estimada de inicio de cosecha, de lo contrario pierde propiedad reflectante y es mejor acercarlo lo más que se pueda a la cosecha, porque la primera fruta se colorea con facilidad. Uno tiene que impulsar el segundo o tercer floreo para que esa fruta más flojita desarrolle color y calibre. Y eso, mientras más tarde lo colocamos, más efectivo es el tratamiento. Nosotros recomendamos 2 semanas antes del inicio de la cosecha comercial, no un mes antes como se hacía históricamente. Pierde muy rápido su capacidad reflectante. Finalmente, les quiero comunicar que uno de mis mejores amigos y gran colega, Jens Wünsche, nació en 1964, y a finales de enero, un día después de la última reunión técnica, por eso no lo pude anunciar antes, ahí estoy con él en su despacho en la Universidad de Hohenheim, en Stuttgart. Es uno de los investigadores más respetados en fruticultura de clima templado frío, como el manzano, Batamento. Lo conocí en Alemania en el 95, en Nueva Zelanda en el 96, y de ahí los últimos 25 años de nuestras vidas no nos hemos despegado, digamos, nunca. Es un gran amigo. He estado al menos 4 veces en Chile, acá en la Universidad de Talca, aquí con la Asociación de Exportadores, con la gente de entonces David del Curto, aquí con Rodrigo Cruzat, con la gente de Angol, acá con VFile, acá con nosotros y con Stuart Tastin en Chile, aquí con Gabriel Elwin, acá en mi casa con mis hijas, en su momento, ella no es mi hija, mi señora, se ve más joven, pero no es mi hija. O sea, de una gran amistad. Aquí estamos, la última vez que lo vimos fue el año 2017, estamos en su casa en Alemania con sus niñitas. Esta foto tiene va a cumplir 4 años,
Y ya en esa época se sentía mal y en enero del año siguiente le declararon la enfermedad que le terminó cobrando la vida en 2 años y medio. Así que mis últimas palabras en esta presentación van para Jens. Por Dios que se le echa de menos. Yo realmente no entiendo el mundo sin él porque era de una alegría, de un entusiasmo, era querido en donde iba, era una persona querida y respetada. Donde quiera que esté, ojalá haya tenido un hermoso viaje y ojalá en algún momento también nos podamos reunir. Eso era lo que tenía que mostrarles y Loreto, tú sigues dándole la palabra. Muchas gracias, don Antonio. Ahora, Álvaro Sepúlveda continuará con el reporte climático. Hola, buenas tardes. Ahí está. Si es que me tienen muteado. Te tienen bloqueado. Me tienen bloqueado Muteado. la imagen. La imagen, sí. Vamos a compartir y a comenzar la presentación. Ya, ahí está. Me imagino que está bien. Se ve bien, Álvaro. Ahí me dieron el pase. Ya, entonces, comencemos. Está súper breve. Revisaremos cómo ha ido la temporada en este verano tan particular. Antes que eso, voy a ver acá. Parece que... Ahí. Bueno, quería comentarle y agradecer a los asistentes de un taller que realizamos el 16 de marzo en el marco de este proyecto FIA y que trató acerca del procesamiento de datos desde estaciones o desde portales de datos meteorológicos y que ahora estamos en un proceso de elaboración de los productos de este taller. Es decir, todo lo que se trató lo vamos a poner por escrito y lo vamos a dejar disponible para los que se interesen. Y yo creo que probablemente tenga una segunda parte porque hubo una interesante discusión al final del taller y hubieron varias inquietudes, así que probablemente tengamos una segunda parte de este taller. Vamos a ver ahora el avance de la temporada. Lo que vamos a revisar se va a enfocar más bien en lo que en cómo ha ido la temporada en cuanto al estrés durante el verano, ya en una fecha en que podríamos estar ya cerrando esa etapa de verano, y también vamos a ir revisando cómo han ido las condiciones de frío de precosecha, que sabemos que son favorables para la manzana que está por cosecharse. Aquí revisamos el avance de la temporada a través de la acumulación de grados hora de crecimiento a partir del 1 de octubre como una fecha referencial y cerrándola el 18 de marzo. Acá lo que se puede revisar o mirar de la temporada es, voy a buscar el puntero, es que al parecer, acá están los últimos 5 años, 6 años, últimos 6 años, 6 temporadas. Acá hay un promedio con los datos que vienen, yo creo que esto viene como de datos desde el 2010 a la temporada anterior. Esos son los datos que se ven acá en el promedio para distintas localidades. Y en general la tendencia es más bien que ha habido mayor acumulación en términos de este modelo de acumulación térmica. Si bien no hay una diferencia tan clara en algunas localidades, pareciera ser que la tendencia es que ha habido mayor acumulación durante esta temporada en relación a los años anteriores. Acá tenemos valores referenciales
de este indicador para el inicio de cosecha de manzana, en Gala se iniciaba con alrededor de 35.000 unidades horas de crecimiento, y ahora estamos en la época de Fuji, que el valor promedio para el comienzo de cosecha es 47.500 unidades. Vamos a ver enseguida el indicador de estrés, según este índice que nosotros utilizamos, que relaciona temperatura y humedad relativa, asignándole un mayor valor a una situación de alta temperatura y baja humedad relativa, que esa combinación produce una atmósfera más estresante y más demandante de agua. Y esta temporada, acá está marcada, ¿cierto?, la columna de un color más azul, nos estaría indicando una acumulación de este índice de estrés a partir de diciembre, tomando todo el periodo de mayor estrés del verano, que ha resultado significativamente menor a la temporada anterior, y en relación a las temporadas o al histórico de las temporadas, o la tendencia es que ha sido más bajo, exceptuando aquí alguna localidad que a lo mejor hay que revisar los datos con mayor detención. Pero en general ha sido una temporada de menor acumulación de estrés. Esto es súper favorable tanto para manzanas como para los cerezos, que están en periodo y que una temporada de estrés moderado va a ser favorable para la acumulación de reservas, en el caso del manzano, para no acentuar la dilución de nutrientes, y en último caso para lograr una mejor condición de la fruta en la post cosecha. Revisaremos la cantidad de días de riesgo de daño por sol, que está muy de la mano con este indicador de estrés, y en este mismo periodo también vemos que esta temporada, vendría siendo acá en la última columna de este cuadro, esta temporada, esta cantidad de días con riesgo de daño por sol, es decir, con una acumulación de 5 horas, con alta temperatura sobre 29 grados, que es más o menos equivalente a una temperatura máxima de 32 grados, fue bastante menor a la temporada anterior. Y ya ahora prácticamente en estos días, en marzo, esta acumulación es prácticamente nula. Acá vamos a ver un gráfico que muestra la evolución de este índice para una localidad, para San Clemente, para ver dónde o en qué momento de la temporada se fueron registrando estos días. Esto ya lo habíamos visto en las reuniones técnicas anteriores, y la concentración de estos días de riesgo de daño por sol para esta temporada, que corresponde a la curva rojo, que es más gruesa, ¿cierto? Básicamente llegaron hasta enero, y después ya en febrero y en marzo fue muy poca la acumulación. Hasta ahí llegó las condiciones de riesgo para daño por sol. Por lo tanto, estamos frente a una temporada que debería ser de menor aparición de fruta de tipo de daño. Ahora, en el lado contrario de la moneda, revisaremos la acumulación de frío, y para esto vemos acá la cantidad de horas en que la temperatura estuvo bajo los 10 grados a partir de febrero hasta, en este caso, el 18 de marzo, que ahí fue cuando cortamos todo este ingreso de datos. Y también acá vemos en la columna de la derecha, vemos esta acumulación de horas de frío en pre-cosecha, que ha sido bastante menor a
las temporadas anteriores. Esto puede estar afectando, ¿cierto?, el desarrollo de color, también la condición de la fruta en su futura post cosecha. Podría estar también afectando la aparición de algunos desórdenes fisiológicos en la cosecha, tal es el caso del escaldado superficial en Granny Smith, que hay, mientras mayor acumulación de frío en la pre-cosecha, se habla de un umbral de 150 horas con este tipo de temperaturas bajo 10 grados, que con esa cantidad de horas se disminuiría el riesgo de aparición de escaldado superficial. Por eso es que la Granny tiene una salida tan rápido, y generalmente hay que evitar la conservación en frío. Y vemos que en esta temporada no se están dando estas condiciones como para disminuir el riesgo a la aparición de este desorden. Acá, similar a lo que vimos en el daño por sol, podemos ver la curva de distintas temporadas para la zona de San Clemente, y a partir del 1 de febrero, cuando se registraron estos episodios de acumulación de frío, básicamente aquí en la segunda quincena de febrero, varios días con temperaturas nocturnas bajo 10, y posteriormente, como es normal, empieza a aumentar la acumulación en marzo. Esto, como veíamos, es una acumulación importante de horas bajo 10 o de horas de frío. Favorecerá la síntesis de pigmento en la manzana. Si bien hay otros factores que están involucrados en el desarrollo de color, la madurez, se necesita madurez para iniciar el proceso de síntesis de antocianina asimilados. Un árbol que tenga mucha carga va a tener no va a ser tan bueno el color de cubrimiento, y la exposición a radiación solar. Y acá, en este sentido, un poco lo que mencionaba don Antonio, que ya se están implementando este tipo de manejos para aumentar la radiación en la parte baja del árbol, y es que ahí hay que tener en consideración un poquito lo que se muestra acá en estos dos gráficos. Uno, que el desarrollo, esto es síntesis de color, la síntesis de esta antocianina se produce en un periodo que es bastante corto, en alrededor de un par de semanas, se produce la síntesis de antocianina. Y por otro lado, que el material, en este caso esta lámina, pierde rápidamente sus propiedades reflectoras, aquí alrededor de 2 a 3 semanas, y pierde las propiedades de reflejar alrededor de un 30%, en este caso de la radiación UV, cae a menos de un 20% en ese periodo de tiempo, que son los dos componentes que hay que tener en cuenta para tener un mejor momento de implementación de estas medidas, y que sea lo más eficiente posible. Vamos a revisar cómo se vienen las condiciones desde ahora. Esto es el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile para el periodo marzo, abril, mayo. Tenemos el pronóstico de las temperaturas mínimas, que acá en toda la zona manzanera se esperan que sean o normal o bajo la normal, y las temperaturas máximas, que acá se esperan sobre lo normal. Es decir, podemos estar quizás en un periodo en que esperemos, van a ir aumentando. Acá, si tenemos temperaturas más bajas de lo normal, las temperaturas mínimas bajo lo normal, podríamos estar
frente a ya una época en que se empieza a acumular mayor cantidad de frío para los cultivares tardíos. Y en resumen, lo que vimos fue que esta temporada ha sido una temporada un poquito más rápida en el avance, en mayor acumulación térmica. Ha sido un verano con un estrés, podríamos decir, un estrés moderado, con una con poco o con menor riesgo de daño por sol, una temporada de daño por sol moderado también podríamos decir. Hasta ahora, a partir de febrero, la acumulación de frío en la pre-cosecha ha sido más bien lenta, pero que se espera que estas condiciones vayan mejorando en la medida que se avance en el otoño. Eso era lo que habíamos preparado. Ahí cualquier consulta nos las pueden hacer llegar. Eso. Gracias, Loreto. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Ahora vamos a continuar con el tema central de este seminario, que es preparación de huertos de cerezo para su entrada en receso y posterior brotación. Esta presentación estará a cargo de Andrés Vogel. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Valparaíso, cursó el magíster en horticultura en la Universidad de Talca y ha trabajado en el área productiva y de asesoría técnica en diversas exportadoras como Del Monte y Dole. Y hoy en día se desempeña como director técnico de Cerasus Estados Unidos. Andrés, ¿estás conectado? ¿Ya? Listo para empezar. Listo para empezar, te damos el pase. Bienvenido. Bueno, voy a empezar compartiendo aquí. Primero que nada, darle las gracias a José Antonio y a todo su equipo por la oportunidad y por la confianza. Así que vamos a tratar de que sea lo más entretenido posible. Siempre pienso que es bueno introducir este tema con un poco de fisiología para que entendamos bien todo lo que estamos hablando. Entonces, el contexto en el que nos encontramos es que siempre, en casi todos los lugares del mundo, el tiempo de cosecha o de flor a cosecha en el cerezo es muy corto y la post cosecha es bastante larga, y antiguamente la verdad que no le dábamos tanta importancia como le estamos dando ahora. Con el tiempo hemos ido descubriendo, ¿cierto?, que hay más y más cosas que podemos hacer para tener una buena producción en la temporada que viene y también para el futuro del huerto, ¿cierto?, por el tema de la sanidad de los huertos y aprovecharlo lo más posible. Entonces, en lo primero que quiero hablar un poco son todos los procesos fisiológicos que ocurren en post cosecha. A nivel de árbol, ¿cierto?, y a nivel de yema. Y por otro lado, cuando lleguemos a la segunda parte de la presentación, vamos a hablar ya de los manejos hortícolas que nosotros realizamos en post cosecha, que son, ¿cierto?, la primera parte riego, fertilización, enmiendas y manejo del estrés, que es muy importante hoy en día. Bien cortito, pasar por las plagas, las enfermedades, control de maleza, y ya el tema final, digamos, que nos convoca, son los tratamientos tanto para terminar el letargo y los tratamientos para retrasar floración. Entonces yo voy a hacer un pequeño review, digamos, de lo que se sabe, de las técnicas que hay para lograr esos objetivos. Bueno, lo primero, quiero esconder esto arriba porque me tapa un poco, ya. Son los procesos fisiológicos que ocurren en post cosecha. Básicamente la planta, uno la cosecha, pero la planta sigue fotosintetizando. Entonces, yo quiero explicarles un poquito más a fondo lo que significa la fotosíntesis, porque si bien, por un lado, la planta está fabricando fotoasimilados con el uso del CO2 y el agua, ¿cierto?, está generando glucosa y oxígeno, pero por otro lado también se lo está consumiendo. Entonces hay un balance acá que es súper importante, que tiene que ser a favor de la fotosíntesis y a favor de la acumulación de reservas en las raíces. Voy a buscar el puntero láser, ¿cuál es? Este. Entonces,
si bien la planta está fabricando asimilados y nutrientes, también se los está gastando durante la noche y durante la respiración y el crecimiento. Entonces, ese balance es bien importante que esté, ojalá, a favor de la fotosíntesis, y ya vamos a explicar cómo lograrlo. Entonces, para entender un poquito mejor la fotosíntesis, primero que nada, la fotosíntesis ocurre en dos fases. Cuando nosotros estudiamos fisiología, ¿cierto?, en la universidad, nos llaman el ciclo de la luz y el ciclo oscuro, digamos, que no necesariamente ocurre en la oscuridad, sino que no necesita de luz. Y finalmente, gracias al cloroplasto y a todos los fotosistemas que tiene la planta, con la energía del sol, logra romper esta molécula de agua que va a liberar energía y va a irla, yo le voy a llamar a estas que son como unas pilas descargadas, va a ir cargando estas pilas, el ATP y el NADPH, que luego esta energía almacenada, gracias a la energía solar, nos van a servir para que la planta vaya tomando el CO2 atmosférico y lo vaya transformando en compuestos orgánicos, principalmente azúcar, en una primera etapa. Luego, ¿cuál es el problema? Primero que nada, no toda la energía solar es aprovechada. Aquí tenemos toda la energía que llega, digamos, a la Tierra. Sin embargo, la planta solamente es capaz de absorber en ciertas longitudes de onda, que son principalmente a los 440 y los 660 nanómetros, es cuando la planta está realmente aprovechando la luz. Y todo este proceso fisiológico de la fotosíntesis finalmente se trata un poco de ir aprovechando esta luz, ir disipando este exceso de calor, este exceso de temperatura que le llega a la planta y necesita irse enfriando. Entonces están todos estos pigmentos, que no solo la clorofila, sino que aquí están las antocianinas y otros pigmentos que están ayudando a disipar un poco esta energía, y finalmente van a quedar electrones libres que van a ir ayudando a que se acumule energía. ¿Dónde ocurre todo este proceso? Principalmente en el cloroplasto, que es el organelo especializado dentro de la célula, que tiene cualquier cantidad, digamos, de tilacoide, y la gracia de esta organización que tiene es que todo el proceso va a ocurrir en la pared de los tilacoides, por ende tiene esa forma para que haya mucha cantidad, mucha inervación y muchas paredes celulares para que esté ocurriendo el proceso continuamente en muchos lugares. Y si vamos al súper detalle, digamos, la luz está siendo captada por los fotosistemas 1 y 2 de la planta. Aquí está la clorofila, ¿cierto?, las antocianinas, y con esta energía se va a romper la molécula de agua, se van a liberar electrones que van a ir pasando por una cadena transportadora de electrones, que finalmente van a liberar protones, van a liberar electrones, que nos van a ayudar a cargar estas baterías, ¿cierto?, y nos van a dar la energía, tanto el NADPH como el ATP, para que después ocurra el ciclo de Calvin, que es donde la planta es capaz de asimilar un compuesto inorgánico, ¿cierto?, como el CO2, ¿cierto?, gracias a una de las más famosas, digamos, moléculas, porque esto está mediado por la rubisco, que es una enzima muy famosa, que es capaz de insertar, digamos, este CO2 en una molécula orgánica. Luego se genera una molécula que es bien inestable, que por hidrólisis se transforma en 2 azúcares, que finalmente estos azúcares tienen que ser enviados, digamos, a reservas, tanto como azúcares o como starch vendría siendo ayúdame, Antonio. El almidón. El almidón, ¿cierto? Entonces, se genera azúcar y almidón de reserva, pero ella sin embargo se tiene que regenerar. Entonces, con el uso de energía, vamos a integrar este carbono y luego vamos a necesitar más energía para volver al estado inicial. Y así se genera este ciclo para ir capturando el CO2 atmosférico. Bueno, gracias a la fotosíntesis, ¿cierto?, la planta va a seguir creciendo y vamos a tener crecimiento tanto longitudinal, las ramillas, las raíces van a seguir creciendo. Si bien con las condiciones atmosféricas que tenemos en Chile en post cosecha, el crecimiento apical de los brotes es menor, igual hay crecimiento, va a depender un poco de la zona climática, las temperaturas que hayan, pero sí hay crecimientos apicales. Las yemitas también siguen creciendo y desarrollándose por dentro, las raíces, como vamos a ver en un gráfico que tengo después, es cuando más crecen.
Y también hay crecimiento radial, digamos, ¿cierto? Tanto los troncos como las raíces también se siguen engrosando, las que ya son mayores de edad y no tienen la capacidad de crecer en longitud, siguen creciendo radialmente. Entonces, aquí vemos en este clásico diagrama, ¿cierto?, aportado por Bonomelli, que una vez que termina la cosecha, el periodo post cosecha es bastante largo y viene el mayor pic de crecimiento radicular, o sea, la planta está creciendo, está consumiendo sus propias reservas para crecer, los brotes en algunas partes siguen creciendo, dependiendo un poco de las temperaturas. Aquí con el crecimiento del fruto quedamos cortos hoy en día, porque 25 milímetros ya es poco para lo que estamos viendo hoy día con las variedades nuevas de 30 hasta 30 y tantos milímetros. Pero bueno, es un punto aparte. La cosa es que lo más importante una vez que termina la cosecha, ¿cierto?, es la acumulación de reservas y crecimiento de raíces. Entonces, yo les quiero mostrar acá porque el almidón se va acumulando en las raíces y lo ideal es tratar de llegar a tener índices de 20% de almidón más o menos en las raíces, porque mira lo que pasa acá. O sea, si logramos tener estos índices de 20% de almidón, se ve que claramente la cuaja de fruto aumenta comparado con concentraciones de almidón menores en la raíz. Y lo mismo que el aborto 30-60 días después de plena flor, también disminuye. Por ende, este es el punto al que nosotros deberíamos tratar de apuntar en ese sentido. Después vamos a explicar cómo lograr todos estos objetivos, ¿cierto? Lo otro que también está ocurriendo es que se está suberizando la madera desde antes de la cosecha ya uno puede ver un cambio de color en la base de la ramilla, que significa que ya se están transformando estos pigmentos que habían acá fotosintéticos en pigmentos, digamos, ya se empieza a acumular lignina, celulosa, ¿cierto? Se pierde la fotosíntesis ahí, pero sí la planta ya se empieza a aclimatar un poco para las condiciones de verano y el próximo invierno. Bueno, pasando ya a lo que son los procesos fisiológicos a nivel de yema, ¿cierto? Termina la cosecha, pero la inducción floral todavía sigue actuando, digamos. La inducción empezó hace un par de días, sin embargo, sigue. Empezó un par de semanas antes de la cosecha, pero sigue ocurriendo hasta un par de semanas después de la cosecha. Así que ojo con esas podas de luz que uno hace para mejorar la inducción, ¿verdad?, que son válidas hasta, digamos, un par de semanas después de la cosecha. Ya después lo otro ya es mejorar un poco digamos, la diferenciación, pero si uno quiere realmente hacer algo para la inducción y tener mejor producción, tiene que ser bastante pronto. Incluso antes de la cosecha, muchas veces. Bueno, aquí hay algunas micrografías que muestran un poco este proceso de inducción floral. La verdad que es un enigma aún. Se sabe que hay cambios bioquímicos que están inducidos por el día, por balances hormonales, hay respuestas genéticas múltiples, pero todavía está, digamos, la incógnita de cómo, por qué, ¿cierto? Pero aquí en esta foto ya se empieza a ver un meristema que no está diferenciado a un meristema que se empieza a diferenciar en flores. Entonces, después de la inducción, ya viene el proceso de diferenciación floral. ¿Cierto? Que estos meristemos se empiezan a transformar en pequeñas, digamos, estructuras florales, que al paso del tiempo, ya en verano, ya es posible observar, digamos, los sépalos, los pétalos. Estos serían los pétalos que se están formando acá adentro, estos serían los sépalos. Lo último que se desarrolla finalmente el ovario y el pistilo. Y así uno ve que incluso aquí con hoja en verano ya puede ver las flores formándose. En invierno ya están prácticamente totalmente formadas. Falta que se desarrolle un poco el pistilo, pero ya en esta etapa de yema hinchada ya está la flor prácticamente completa. Falta que maduren las anteras, digamos, del polen. Lo otro que está ocurriendo también es que la planta empieza a aclimatarse para poder soportar el invierno, ¿cierto? Entonces hay una serie de cambios bioquímicos y hormonales al interior de la yema para sobrevivir al invierno, ¿cierto? Baja la tasa respiratoria, disminuye la humedad del tejido,
Y básicamente, ¿qué es lo que hace la yema? Es bloquear la capacidad de brotar. Y esto es lo que nosotros llamamos como receso invernal o latencia, ¿cierto? Ahora, hay que diferenciar, porque hay varios tipos de receso, o que son etapas sucesivas, ¿cierto? La primera etapa que viene es una inhibición o latencia correlativa, ¿cierto? Que es una yema que no está creciendo, que puede ser la yema de una ramilla en pleno verano, que está en la axila de la hoja, y no está creciendo por una acción inhibitoria del ápice. Y esto es un ejemplo súper claro cuando uno, por ejemplo, despunta y ese brote despierta. Entonces quiere decir que estaba ahí, estaba inhibido, digamos, por el ápice que no lo dejaba crecer. Luego viene una inhibición de la yema por condiciones ambientales que se llama latencia ambiental o ecoletargo, que son la temperatura, la radiación solar, o el fotoperiodo, o déficit hídrico. Por cualquier razón ambiental, la yema no es capaz de brotar. Sin embargo, si uno le da las condiciones necesarias, la yema podría eventualmente brotar. Y finalmente, una de las etapas más importantes para todos los manejos hortícolas que nosotros podríamos realizar a futuro es el letargo o latencia endógena, ¿cierto? Que hay un crecimiento que no se manifiesta, aunque hayan condiciones favorables, aunque uno la someta a temperatura, a dosis altísimas de giberélico, la yema no va a brotar, ¿cierto? Porque está completamente bloqueada por factores internos, que son básicamente factores hormonales y señales, digamos, genéticas que le indican a la yema que no tiene que despertar en ese momento. Es una estrategia de sobrevivencia. Entonces, aquí nos muestra Gonzalo Gil, cuando uno parte de cero, digamos, desde la brotación, ya a medida que empieza a crecer el brote, las yemitas que se van generando están latentes, no están creciendo porque están siendo inhibidas por el ápice principalmente. En pleno verano, cuando ya viene una reducción de la tasa de crecimiento, se detiene el brote, sí están ahí esas yemas que no están creciendo generalmente por la acción del medio ambiente, que o hace mucho calor, o por alguna razón no quieren crecer, y finalmente ya en invierno empieza el letargo profundo, que viene en una etapa inicial, profunda y final. Y una vez que la planta termina, y esto está regulado principalmente por la acumulación de horas frío, viene después nuevamente, digamos, una latencia ambiental o quietud por ambiente, que significa que va a esperar que hayan condiciones propicias, y aquí es donde uno ya dice que se están acumulando grados día de crecimiento. Entonces, el letargo, esto es súper importante porque es característico de cada yema y evoluciona paralelamente, separadamente. O sea, nosotros podemos tener yemas que están en un estado y otras que están en otro estado dentro de la misma planta. ¿Ya? Se inicia en verano, progresando desde la base de la ramilla hacia la punta, ¿cierto? Y coincide con la lignificación y acumulación de reserva. La yema debe superar este estado con cambios fisiológicos complejos, que ocurre generalmente durante un tiempo de exposición al frío. ¿Y qué pasa internamente, digamos, en la yema? Tengo que ir moviendo esta barrita y me tapa. ¿Qué ocurre dentro de la yema? Principalmente cuando empieza la latencia a fines de verano, una serie de inhibidores aumentan adentro su concentración, como el ácido abscísico. Hay ARN mensajeros que le están diciendo al núcleo, digamos, que no fabrique más factores de crecimiento. Las concentraciones de ácido giberélico disminuyen, la respiración de la célula disminuye, la cantidad de enzimas que se pueden detectar adentro disminuyen completamente. Y durante el letargo, gracias a la exposición al frío principalmente, algunos dicen que también la lluvia ayudaría un poquito a ir lavando, y estos bloqueadores empiezan a disminuir las concentraciones de ácido abscísico. Estos RN mensajeros que le están diciendo que no crezca también disminuyen. El almidón está en su máxima concentración, y finalmente hacia el final del invierno, ya casi principios de primavera, empieza nuevamente a generarse ácido giberélico, citoquinina, la respiración aumenta, y el almidón disminuye obviamente porque se empieza a transformar en azúcares para el crecimiento de la yema. Entonces, algunos métodos que se han usado históricamente para medir la intensidad del letargo y poder decidir o definir
qué tanto frío necesitan las especies son bien antiguas, digamos, y una es el tiempo que le toma a la yema brotar a 20-24 grados Celsius, ¿cierto? Se ponen en una cámara, se ven cuánto se demoran y uno ya puede ir decidiendo si la variedad es de alto requerimiento de frío, de bajo requerimiento de frío. Lo otro típico son los números de días, para que el 50 de las yemas terminales broten, también sometidos a una cierta temperatura, ¿cierto? O también concentraciones de ácido gibberélico que son necesarias para inducir brotación. O sea, mientras más alta la dosis, se supone que más alto el requerimiento de la variedad. Y aquí tenemos una de las últimas tablitas que se puede encontrar en la literatura respecto a la necesidad de frío de las variedades. Así que yo seleccioné, no quise poner todas porque eran una lista de variedades que en Chile no se conocen mucho, pero aquí podemos ver como por ejemplo Bing está considerada que necesita alrededor de 1000 a 1100 chilling hours, que son las horas de frío bajo 7,2. El sistema más antiguo, digamos, este sería el chilling unit, que vendría siendo el sistema de Utah o de Richardson modificado, y esto ya viene siendo, como hablamos, en porciones de frío. Pero solamente para que tengan una idea. Después, si quieren, va a quedar la presentación y ahí van a poder tener acceso a esta información si la necesitan. Bueno, ¿cuáles serían los manejos hortícolas, digamos, de post cosecha? Aquí ya entramos en materia de trabajo a nivel de campo, ¿cierto? Entonces, lo más importante, digamos, que uno tiene que seguir regando, viene la época de la fertilización y enmienda, y yo les quiero mostrar con este gráfico que después de la cosecha, en noviembre, diciembre, realmente la demanda atmosférica es muy alta, en enero y febrero, entonces no podemos descuidar el riego, ¿cierto? Y es clave que mantengamos el riego con un 100% de la evapotranspiración potencial, que sería un Kc igual a 1, digamos, o sea, lo que se está evaporando es lo que nosotros tenemos que estar reponiendo a nuestro cultivo. Y recién a fines de febrero nosotros ya podemos relajar un poquito la mano para estar llegando a mediados de marzo con un Kc de 0,5 alrededor, para también irle dando las señales a la planta de que ya tiene que empezar a aclimatarse, tiene que empezar a prepararse para un buen receso, porque un buen receso también va a ser clave, va a ser la clave, digamos, para una buena brotación y un buen potencial productivo. Bueno, esta tabla, digamos, la puse yo porque son los datos que entrega Sirena y FAO, los más actualizados, que si uno ve, digamos, cerezos con cobertura de suelo activa, ¿cierto? Que es como lo que tenemos nosotros, la mayoría de la gente tiene pasto en la entrilera, están necesitando entre por lo menos 0,95 y 1,2 de Kc, o sea, 100% del requerimiento ambiental uno tiene que estarlo reponiendo. ¿Ya? Ahora también es súper bueno mencionar que ante situaciones estresantes para el cerezo, como son suelos pedregosos o patrones debilitantes como los Gisela, en climas muy calurosos, ¿cierto? Es muy bueno, muy recomendable poner microaspersión en vez de solamente gotero. Créanme que la diferencia es total. Se han salvado huertos, digamos, del cáncer bacterial, de la muerte, del estrés de verano, pasándose a microaspersión. Así que yo les digo que lo consideren, sobre todo en suelos pedregosos o climas muy calurosos. Bueno, esto les quería mostrar yo también porque, ¿cómo se acuesta? El efecto del déficit hídrico en post cosecha afecta las reservas de almidón. Entonces, si nosotros estamos jugando, digamos, a mantener el riego al límite porque tengo poca agua, o por cualquier razón, o porque quiero ahorrar un poco de energía, detrimental. Nosotros vamos a ver que los porcentajes de almidón que nosotros hablábamos, que lo ideal era andar cerca de los 20%, al ir reduciendo el riego, se va reduciendo la acumulación. Entonces, no me quiere pasar la diapositiva, ahí sí. Y esto yo lo busqué también en un libro porque sé que hay gente en Chile que está midiendo potencial hídrico, están tratando de ver cuáles son los límites del cerezo antes de afectar la calidad, y hay un estudio acá en Washington del año 81 que muestra que en menos 1,4 megapascales, ¿cierto? No se encontró, digamos, diferencia, o sea, con un 100% de la reposición, incluso lo llevaron a un 50% de la reposición, mostró 1,6 megapascales y el comportamiento productivo de
temporada siguiente fue regular, hubo una pequeña diferencia, pero ya cuando nos vamos a una reducción importante del riego, ya se empezaron a caer las hojas, hubo un retraso en la floración, las flores fueron más pequeñas, finalmente el estudio muestra que fue un desastre, digamos, se enfermó la planta. Entonces, ojalá nosotros nos mantengamos en esos niveles. Lo que es fertilización, yo no voy a entrar al detalle porque no es el tema hoy día, pero sí lo quiero mencionar que hay un consenso general de que es súper importante fertilizar. En pocas opiniones que cambian un poco respecto de cuánto nitrógeno le voy a aportar en pre-cosecha versus post-cosecha. Entonces, por la experiencia que yo tengo, depende también de los patrones, ¿cierto? Si son vigorizantes o debilitantes, y también depende de la variedad, si es temprana, si es de media estación, si es tardía, porque si es temprana voy a tener una cosecha mucho más larga que una variedad tardía. Entonces, por lo menos, dentro de mi opinión, una variedad de estación media, uno debiera estar aportando alrededor del 50% del nitrógeno a la post cosecha. Un patrón vigorizante, probablemente un 60%, para no ponerle mucho nitrato y amonio, ¿cierto?, a la fruta en sí. Y así se va moviendo la tablita en una variedad temprana, con un patrón debilitante, probablemente un 60% en post cosecha, un 70%. Entonces, después no lo voy a explicar uno por uno porque no tiene sentido, pero entre flor y cosecha, lo ideal es fertilizar con nitrato de calcio por el aporte de calcio, ¿cierto? Y en algunos casos, digamos, de sobrecarga, a mí me gusta recomendar el nitrato de potasio porque es como un levantamuertos, ¿cierto? Y en post cosecha podemos partir con urea al principio, que es bien eficiente y es más barato, y sí me gusta hacer la última mitad con nitrato de calcio, porque también hay un aporte de calcio que se acumula en la madera, en los dardos, ¿cierto?, en las yemas, que nos va a aportar al crecimiento de la temporada que viene. Cortito respecto al fósforo y el potasio, decir que el fósforo idealmente en los picos de crecimiento radicular, ¿cierto?, al principio, y en post cosecha podemos hacerlo mitad y mitad. Mucha gente ocupa el ácido fosfórico para aprovechar de limpiar sus equipos de riego, sus líneas de riego, y es bastante eficiente en el aporte de fósforo. El potasio, idealmente un 80% desde el fruto cuajado, diría yo le puse flor acá, pero desde el fruto cuajado hasta la cosecha, y el otro 20% ya en post cosecha. Los micronutrientes como el boro también son muy importantes, asperjarlos hacia finales del verano, para poder tener un buen aporte a la floración siguiente. Este es un pequeño programa de nutrición foliar, ¿cierto?, que se recomienda con urea de bajo biuret. Después voy a mostrar por qué. Principal función, seguir fotosintetizando, seguir acumulando reservas, idealmente una aplicación al mes, entre 0,5 y 1%, va a depender un poco del vigor del huerto y lo que queramos lograr. El sulfato magnesio es importante porque la verdad que nosotros lo tenemos bien restringido durante el crecimiento del fruto para no afectar la acumulación de calcio en el fruto. Y el zinc al principio podría ser bueno porque nos ayuda, digamos, un cofactor de la síntesis de auxina, y como todavía falta harto tiempo por crecer, es bueno aportar un poco de zinc. Y el boro, hacia el final, para que se acumule directamente en los dardos y en las ramillas. Esto es como dentro del programa de fertilización de post cosecha. Ahora, como bioestimulantes, también es súper importante hacer un trabajo, porque aquí viene el tema de... Alguien ahí que se le salió el mute. Ahí sí. Entonces, también esto se puede complementar con un programa de bioestimulantes que están dirigidos principalmente a la reducción del estrés. Entonces, los aminoácidos por excelencia se saben que son los productos que ayudan a superar cualquier situación de estrés de la planta, van a traer, digámoslo, van a ser las piezas clave para que la planta repare su fotosistema y cualquier organelo que haya sido dañado, digamos, dentro de la célula. Los extractos de alga también por excelencia son antiestresantes, así que podemos ir rotando entre extractos de alga y aminoácidos. Los fosfitos de potasio, que si bien algunos los han olvidado un poco, son muy buenos para ir limpiando los haces vasculares por dentro, irnos sacando algunos hongos que se van acumulando en el sistema vascular de la planta. Entonces, una aplicación al menos en la temporada yo recomiendo.
Antes la hacíamos en pre-cosecha, pero con las restricciones de Europa por los fosfitos, nos hemos movido más hacia la post-cosecha. Y aplicaciones de caolinita yo creo que son fundamentales en enero y febrero para reducir un poco la temperatura de la hoja y favorecer básicamente fotosíntesis. También se ha visto que ayudan, digamos, a disminuir la incidencia de frutos dobles. Y aquí yo menciono también el retard cherry, que se aplica en marzo y abril, que ya van a ser para retrasar floración, si es que es el caso, digamos, ¿cierto? También hoy en día se habla mucho del molibdeno, ¿cierto? Y el manganeso, que por sus funciones como cofactor enzimático en la síntesis de ciertas hormonas que nos van a ayudar a una mejor entrada en dormancia, una mejor lignificación, ¿cierto? Y para esto, aquí cuando uno aplica zinc y cuando aplica boro, puede ocupar una serie de productos que vienen formulados hoy en día, como el zinc manganeso o el boro molibdeno, ¿cierto? Ya no es un tema, digamos, conseguirse esos productos. Esto es lo de respecto a la urea de bajo biuret. Hay un estudio acá en California que muestra que esto en general en plantas, no es necesariamente sobre en cerezo, pero sí se vio una correlación de que hay una mejor acumulación de reservas proteinadas, por así decirlo, con urea sin biuret que con la urea de bajo biuret. Además, la urea sin biuret uno la puede ocupar sin ningún riesgo de quemar tejido, ¿cierto? Se puede usar en concentraciones más altas en casos necesarios. Entonces es bueno, digamos, aunque sea un poquito más cara, realmente yo creo que se paga. Lo otro que en otoño, ¿cierto? Es la época ideal para hacer las enmiendas. Nosotros no podemos olvidar que la materia orgánica, digamos, es la que le da la vida al suelo, es la que le da la vida a los microorganismos. Las plantas siempre van a crecer mejor en un ambiente de buena materia orgánica y de buena infiltración y porosidad del suelo. Entonces, aplicaciones de guano, compost, humus, cualquier de este tipo de enmienda orgánica es bueno hacerlo en otoño y en invierno para que ya las lluvias en invierno ayuden a integrarlas en el suelo. Pero yo digo cualquiera porque a mí lo que me importa es la materia orgánica realmente. No me importa si tiene más o menos fósforo, si tiene más o menos nitrógeno, potasio. Yo hoy en día los análisis de los guanos me guío por la cantidad de materia orgánica y por la relación carbono-nitrógeno que tenga. Eso es lo que yo estoy comprando. No estoy comprando, me sale más barato comprar nitrógeno mineral si que lo estoy comprando por su aporte de nitrógeno. Ya también aplicaciones de calcio al suelo son fundamentales tanto para flocular, para soltar el suelo y como para el aporte, digamos, a la nutrición del fruto. Entonces vamos a aplicar sulfato de calcio en caso de que los suelos tengan un pH neutro normal y vamos a aplicar carbonato de calcio o cal en caso de que los pH sean muy ácidos, muy bajos. ¿Ya? También es un buen momento para hacer correcciones de potasio, porque hoy en día hemos visto mucha relación del potasio con la calidad de la fruta, firmeza, acumulación de azúcares. Entonces este es un buen momento para ponerse al día sin desbalancear mucho, digamos, el crecimiento de la planta durante la temporada. Entonces lo aplicamos en esta época para llegar al menos a tener unos 200 partes por millón de potasio en el análisis de suelo. Bueno, respecto al manejo del estrés, ya les comenté algo en el programa, pero es súper importante porque en verano la radiación solar se encuentra a niveles extremos, ¿cierto? Y hay daño fotooxidativo, hay destrucción y reparación continua de la proteína D1 del fotosistema, hay aumento de la síntesis de etileno, aumento de la respiración, ¿cierto? Que generan cierre estomático, menor fotosíntesis. Y como habíamos visto antes, o sea, la cantidad de luz óptima está muy por debajo de lo que nosotros estamos recibiendo, ya en primavera, imagínense en verano. Y la verdad que nosotros tenemos un punto de saturación que se logra casi a diario en las condiciones climáticas, entonces tenemos que estar ayudando a reducir el estrés. ¿Cierto? Lo otro que nosotros vemos también que con las temperaturas que se generan en verano, tenemos cualquier cantidad de incidencia de frutos dobles, que aquí ya se ven en la micrografía, o sea, la yemita que está ahí latente ya se está expresando en un fruto doble, y esto es lo que vamos a ver en la temporada siguiente. Entonces, los protectores solares, se ha visto que aumentan la tasa fotosintética, ¿cierto?, al disminuir un poco la temperatura de la hoja. Y además disminuye la incidencia de frutos dobles, ¿cierto? Aquí viene una foto, ¿no? Ahí sí.
Esto es lo que estudió Carlos Tapia, ¿cierto? Que hizo unas pruebas en 2 épocas distintas en el verano, ¿cierto? 2 fechas de medición en enero del 2018. La línea azul es la temperatura promedio, la línea roja es del testigo sin aplicación de gadolinita, y nosotros podemos ver que hay una reducción de la temperatura. Aunque parezca poco, justo aquí en 29-30 grados está el límite de saturación donde la planta ya para de fotosintetizar. Entonces, ese 1 o 2 grados que se pueden generar realmente marcan la diferencia. Ya este es otro estudio que mostró Humberto Mendoza en una presentación, que muestra las reservas de almidón comparando plantas que fueron sometidas al tratamiento con protector solar versus un testigo, y se ve que sí se logra acumular más reserva en las raíces con el uso de los protectores solares. Esto es muy rápido, ¿cierto? Para que no se nos vaya. La post cosecha es el momento ideal para hacernos cargo de algunos problemas fitosanitarios que podamos tener en el huerto, ya que hay plagas que tienen sus generaciones, como la escama San José, que tiene su segunda generación en enero. A veces puede llegar a tener una tercera generación en abril, dependiendo un poco de las temperaturas. Y también las arañitas suelen salir a mediados de enero con fuerza, sobre todo por las temperaturas y muchas veces por déficit hídrico también. También es el momento ideal para hacer las limpiezas de cancro, aprovechando la baja humedad relativa que hay. Y el programa que yo recomiendo junto con el otro, digamos, esto se mete todo en un puro estanque, no hay para qué estar haciendo tantas aplicaciones, es hacer el control de escama San José. Esta es la única aplicación en verdad que se hace aparte porque necesita un mojamiento más alto, ¿cierto? 2000 hasta 2500, un huerto muy grande. Pero en general, todas las otras aplicaciones las hacemos junto con los foliares a 1000 litros por hectárea. Yo les llamo que vayan a echarle un ojo a sus huertos de lápiz, porque se ha visto mucho este hongo que se llama el cherry leaf spot, que se pone en la hoja amarilla, les salen unos puntitos, que si ustedes lo buscan en la literatura van a ver, eso es entonces el cherry leaf spot, y la verdad que es muy bien controlado con Poliven en post cosecha, y además nos ayuda a limpiar un poco de todos los hongos que pueden estar dando vuelta en esa fecha. Ya, cuando tengo esta enfermedad fuerte y todavía no cosechado, lo único que puedo hacer es un captan, si es que el mercado de destino me lo permite. Luego ya en marzo, a inicios de caída de hoja, ¿cierto? Para prevenir incidencia de pseudomonas, ¿cierto? Y además de algunos hongos que puedan estar dando vuelta en el huerto, yo recomiendo Comet porque es el único fungicida con acción bactericida. ¿Ya? Y luego ya de frentón, en caída de hoja, nos vamos con la primera protección con un Nacilus que es orgánico, ¿cierto? Para no abusar tanto del cobre. Y en casos muy extremos, de huertos muy enfermos, está la opción de un Streptoplus como para limpiar, porque en el fondo nosotros necesitamos limpiar el huerto, bajar el inóculo antes de que empiecen las condiciones, no cuando ya se me metió la enfermedad. ¿Ya? Luego nos vamos a ir durante el invierno con caldo bordolés porque es más persistente, dura más tiempo, me aguanta más los riegos, idealmente con algún adherente. Y para terminar ya el invierno, a fines de agosto, con yemita hinchada, un hidróxido de cobre, siempre los cobre a la dosis más baja. Hay varios estudios que muestran que dosis bajas versus dosis alta, la verdad que el efecto es casi el mismo. Así que para qué abusar del cobre que está contaminando los suelos. Respecto a lo que es maleza, también rapidito, yo soy un súper amigo del pasto en la entrilera y me gusta que quede largo, porque hemos visto varios casos, digamos, de huertos con pasto largo en verano y la temperatura en esos huertos es mucho más baja que un huerto que no tiene pasto o que tiene el pasto cortito. Entonces, esa maña, por así decirlo, de tener el pasto tan cortito, la verdad que en post cosecha no tiene mucho sentido en cerezo. De hecho, yo les puedo contar una experiencia en manzanos Pink Lady, en los cuales, a propósito, dejamos varias hileras con pasto largo versus pasto corto, y tuvimos una reducción de prácticamente un 10% en el golpe de sol, solo por el efecto, digamos, refrigerante que genera el pasto, ¿ya? Bueno, para eso necesitamos tener agua, ¿cierto?, en abundancia, no podemos en una situación de estrés hídrico estar alimentando el pasto también. Sin embargo, en la sobrehilera tenemos que mantener limpio, para evitar la competencia de la maleza con el cultivo por agua y nutrientes, ¿ya? Y el otoño es el momento ideal, ¿cierto?, para aplicar algunos herbicidas que son más baratos y que realmente nos van a limpiar de las malezas perennes y de las malezas, digamos, que son más resistentes. Entonces,
me gusta a mí ir rotando el glifosato con el amitrol, que si bien los dos son sistémicos, amplio espectro, muy buenos, este es un poquito más caro, pero sí me ayuda a ir rompiendo un poco la resistencia de algunas malezas. Y este es el tiempo en otoño para aplicar el glifosato o el amitrol con alguno de estos compuestos que realmente son baratos y nos limpian el huerto de todas estas malezas indeseadas, ¿cierto? Ya sea el metsulfuronmetil, rinsulfurón, MSPA. El MSPA es cuando yo quiero salvar los tréboles, ¿cierto? Y cuando no quiero tener trébol por alguna condición de chanchito blanco, algo que tenga yo susto, me puedo ir a un 2,4-D. Esto estamos hablando cuando ya las temperaturas son más bajas, no hay riesgo de volatilización del producto. Luego en invierno es importante hacer el manejo del suelo activo, porque esto es lo que nos va a garantizar, digamos, partir limpio y terminar limpio. Entonces, en plantas menores de 3 años, generalmente vamos a usar esta mezcla que es la única que realmente respeta la planta joven, que no se mueve en el suelo, que tiene un KOC súper alto, que en el fondo impide que baje hacia estratas inferiores. Y luego ya con plantas mayores de 3 años vamos teniendo más opciones. Entonces tenemos el mismo oxylflorofren, pero más terbutilacina, que ya es más barato y sí se puede usar. Y luego también el indaceflam, la flumoxacina, ¿cierto? Aquí estamos hablando del Valor, del Allion, que tenemos que irlo rotando también, para no generar resistencia, ¿cierto? Ojo con huertos que son muy adultos y que están por arrancarse, no utilicen estas mezclas, son muy persistentes en el suelo y me pueden afectar la futura plantación, ya lo hemos visto. Y lo otro que en algunos casos, gente que está con problemas gramínea resistente, como las vallicas, se puede agregar a la mezcla, ¿cierto? Algún cletodim o alguno de estos productos que son específicos para hoja angosta. Vamos pasando, digamos, a otros temas. Bueno, ahora empieza, digamos, uno de los temas más importantes de la presentación, que son los tratamientos para, vamos lo dividiendo, digamos, tratamientos para terminar el letargo o tratamientos para aumentar o mantener el letargo por más tiempo para retrasar la floración, ¿cierto? Porque en ciertas zonas y con algunas variedades nos vemos obligados a utilizar alguna técnica para ayudar a terminar el letargo, ya sea porque la zona tiene poca acumulación de hora frío o porque necesitamos adelantar floración y cosecha, ya sea para acceder a mejores precios, porque estamos en una zona temprana de producción, o porque realmente tenemos un cuartel muy grande y necesitamos organizar mejor la cosecha, o también muchas veces nos equivocamos en la plantación y pusimos un polinizante que florece un poco más tarde y lo queremos atrasar. Con todos estos objetivos nosotros podemos aplicar productos que sirven para ayudar a salir del letargo. Entonces, existen metomicos, como la cianamida hidrogenada, ¿cierto? Que no voy a entrar en gran detalle, ya se ha hablado mucho, pero es importante que la cianamida se aplique una vez alcanzado el 60 o 70% de la acumulación requerido por la variedad. La verdad es que si yo lo aplico muy temprano, no me va a hacer efecto, y si lo aplico muy tarde, es capaz incluso de retrasar por intoxicación. Bueno, las dosis en cerezo van a ir de 1,5 hasta 3%, va a depender un poco de la variedad. Eso lo van a consultar con su agrónomo de cabecera, obviamente, no tenemos tiempo para entrar en detalle. Y se aplica entre 65 y 55 días antes de la época de plena flor, según si el objetivo es adelantar, con más tiempo lo aplicamos, o si es solamente emparejar, que también ayuda mucho. Alguna gente lo está haciendo para lograr mejor ramificación de sus huertos jóvenes, ¿cierto? Se ha visto que aplicaciones de cianamida en huertos jóvenes ayudan a tener una mejor ramificación. Y segundo, yo le voy a llamar uniformadores de brotación, porque hay una serie de productos en el mercado que no vale la pena mencionar los nombres porque son varios, y ellos son productos en base a nitrato, ¿cierto? Que tienen un efecto de adelantar brotación, pero que no es superior a la cianamida, no lo vamos a ocupar para el mismo objetivo, pero sí son muy buenos para homogenizar también en la brotación, y lo bueno que tienen también que adelantan la yema vegetativa. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que el árbol, con el uso de estos productos, le sale el brote antes y termina con una fruta de mejor calidad, por empezar, digamos, a tener una fotosíntesis unos días antes que un árbol que no fue aplicado, ¿cierto? Y si se ocupan en conjunto con la cianamida, realmente potencian su acción. También hay tratamientos, digamos, bueno, estos son unos gráficos que quiero mostrar de distintos tratamientos que hizo Carlos Tapia, ya sea solamente la cianamida, solamente estos productos rompedores de dormancia, o
en conjunto. Y la verdad que aquí vemos el gráfico que es bien decidor, que nos muestra un testigo que esta es la fecha normal de floración y cómo, digamos, la cianamida logra retrasarse casi hasta 20 días. Y si vemos los rompedores de dormancia están ahí, en un punto medio. Ahora, si usamos las dos técnicas combinadas, la cianamida más el rompedor de dormancia, la verdad que el adelanto puede ser muy significativo, muy interesante. Siempre conlleva un riesgo climático, pero en el fondo es parte de la ecuación que uno siempre tiene que estar manejando. Estas son algunas mezclas que se usan, porque yo les puedo comentar que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en todo el noroeste, Washington, Oregon, no hay ninguno de estos productos con etiqueta, ni cianamida, ni rompedores de dormancia. Entonces, aquí se ocupan mucho algunas mezclas que ya yo las he probado y la verdad que funcionan muy bien, que son, por ejemplo, el CAN17, que es un producto compuesto de nitrato de calcio con urea, más sulfato de amonio. La verdad que logra adelantar otras mezclas de nitratos de calcio con nitrato de amonio, con urea y con aceite mineral, que también se ven efectos bastante interesantes. Y otra opción que no es muy común, pero sí existe en la literatura y sí se han visto buenos, incluso yo la he probado, pero me quedo con esto, es la mezcla de polisulfuro con aceite mineral y con ácido gibberélico. Yo diría que esta mezcla es un poco cara comparada con esta, así que pierde un poco de razón de uso. Esto solamente para mostrar que se ha experimentado mucho. Acá en California, donde hay varias zonas que no logran la acumulación del frío, y ellos han probado con CPPU, ¿cierto? Que es una oxina bien potente, una citoquinina bien potente, quiero decir. Dormex, que viene siendo el estándar, que es el primero que florece, como pueden ver acá, el CAN17, también esto es aceite mineral, netamente solo aceite mineral. Y aquí uno puede ver, digamos, que el estándar va a ser siempre el Dormex. Y los tratamientos que sí logran llegar a esta fecha, que es la fecha de plena flor, digamos, ya con una floración total, son Dormex, y le siguen por ahí de cerca estos tratamientos con, mira, tanto el aceite anduvo bien como los tratamientos en base a nitrato. Bueno, también hay métodos culturales que se usan, se han usado, y yo los quiero comentar. Uno es el enfriamiento evaporativo, digamos, que es el uso de aspersores arriba en la copa para mojar, y el uso de mallas sombreadoras, ¿cierto? Que también me van a enfriar. Ahora, son técnicas válidas, pero que tienen sus bemoles, por así decirlo, tienen sus complicaciones. Uno, que hay que usarlo, digamos, luego, una vez que se terminan los requerimientos de acumulación de horas frío. Perdón, es todo lo contrario, quiere decir que hay que usarlo mientras la planta está acumulando horas frío para acelerar esta acumulación de horas frío, y no hay que seguir usándola una vez de cumplir los requerimientos, ya que de lo contrario ya la planta entra en una etapa de acumulación de grados día y yo la puedo estar atrasando, ¿cierto? El sombreamiento con malla, ¿cierto? Hay varios estudios de esto, de Buchanan y Hillred, que ellos usaron estos mallas sombreadoras para adelantar floración. Entonces, por ahí que no digan que lo inventaron en Chile, que se sabe que hay gente que cobra esta royalty por eso. Bueno, los tratamientos para retrasar floración. Aquí viene el tema central. ¿Cuál es la importancia, digamos, de este tipo de manejo? Las heladas en época de floración han sido ampliamente reconocidas como una de las mayores causas de pérdida de producciones frutales, históricamente, ¿cierto? Y en el año 72, el mismísimo Richardson, el mismo que inventó las horas frío en Utah, él sacó la cuenta de que las pérdidas en producción frutal se hubieran reducido de un 33% a un 7% si es que hubieran sido capaces de lograr el retraso en la floración en 20 días. ¿Ya? Él sacó un promedio de los últimos 45 años, de todas las pérdidas, digamos, acumuladas hasta esa fecha. Lo otro también que es importante mencionar, que el retraso de la floración conlleva un retraso en el crecimiento y la madurez de la fruta,
¿cierto? Que puede ser utilizado como herramienta de escalonamiento de cosecha. Lo que sí muestran todos los estudios es que siempre el retraso en la cosecha no va a ser tan largo como el retraso en la floración, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos un retraso de 20 días a la flor, probablemente la cosecha se va a retrasar 6, 7 días, pero no más que eso. No es directamente proporcional, digamos. Bueno, y dada la importancia de este hecho, de todas estas pérdidas que se generan en la agricultura por el frío, la verdad es que hace muchos años se vienen investigando distintas técnicas para lograr retrasar floración, ¿cierto? Y una de las más importantes, que más se ha desarrollado a nivel mundial, es la selección de variedades de floración tardía. Esto se ha visto fuertemente en almendro y en otras especies. También existen métodos físicos, ¿cierto?, que nos ayudan a mantener la temperatura del huerto baja durante cierto tiempo. Es lo contrario a lo que hicimos digamos, nosotros mojamos durante el letargo profundo para ayudar a superar esa etapa. ¿Qué pasa? Que si una vez que termina el letargo profundo nosotros seguimos mojando, podemos atrasar, o con las mallas también, ¿cierto? Y también los métodos químicos, que se han estudiado harto también para extender la dosis o retrasar el desarrollo de la yema. Entonces, dentro de los métodos físicos, mira, no voy a hablar de las variedades de floración tardía, porque es un tema aparte, digamos. Así que me voy a saltar directamente a los métodos físicos de control de la temperatura, ¿cierto? Este es un estudio, digamos, que mostró que en la variedad Bing, una vez que se cumplieron sus requerimientos de acumulación de frío, cuando ya empieza la planta a acumular grados día, se aplicaron mojamientos intermitentes, cuando la temperatura ambiental excedía los 7 grados Celsius, ¿cierto? Cada vez que la temperatura aumentaba, se mojaba, y se continuó así hasta que el testigo estuvo en plena flor. Se logró un retraso de la floración de hasta 15 días, versus el testigo, ¿cierto? En el clima semiárido de Utah. También un experimento conducido por Anderson. Bueno, es importante recalcar de nuevo que el enfriamiento debe comenzar una vez terminado el letargo, o la latencia endógena, y también que si se inicia luego de haber acumulado muchos grados día, el efecto ya será muy inferior. O sea, si dejamos pasar mucho tiempo y empezamos a enfriar, ya se nos pasó la oportunidad. Dentro de los métodos físicos también tenemos el enfriamiento de troncos y raíces, que la verdad que se experimentó en situaciones de laboratorio. Sí hubieron resultados positivos, pero no es llevable a una situación de campo. Así que solamente lo menciono. Sí funcionó, pero solamente en condiciones de laboratorio. ¿Ya? Y también están la aplicación de compuestos reflectantes durante el invierno, como cal, kaolinita o pintura látex, que en ciertos experimentos, ¿cierto?, de Durner y Gianfranca mostraron que lograban retrasar hasta 2 días la floración del duraznero, y además reducieron el daño por helada, medido como porcentaje de cuaja. ¿Por qué? Porque en el fondo lograron enfriar un poco el ambiente del huerto al reflejar la luz solar. Y bueno, después de años de estudio, pocos de los tratamientos químicos en verdad han resultado aceptables, ¿cierto? Y la eficiencia en general depende de la dosis, la época de aplicación, y la mayoría deben ser aplicados en verano u otoño. Hay algunos tratamientos que han funcionado en brotación, y ahora voy a entrar a los métodos químicos. Existen hartos compuestos que se han probado, y hay harta literatura al respecto, pero como verán, no es tan concluyente. Lo primero son los compuestos liberadores de etileno, es donde más experiencia hay. La mayoría de los estudios muestran cómo se acumula, cómo se libera el etileno dentro de la yema. Hay experiencias con gibberelinas, con auxinas, con aceite, hidracina maleica, daminocida, clormequat, el ABG, muy conocido en Chile, que nosotros lo usamos para retener floración. El ácido abscísico también se ha probado, y finalmente yo voy a hablar de un bioestimulante compuesto que tiene una serie de compuestos que sí ayuda, que es el retarcher. Entonces, traté de hacer un resumen de lo que se encontró con el etileno, porque las respuestas son muy variadas, dependiendo de la época de aplicación, la dosis y las condiciones ambientales. Tenemos desde atrasos significativos de 3 a 5 días, hasta algunos que no atrasaron, pero la verdad que la mayoría de las aplicaciones con etileno no se justificaban finalmente por el daño que generaba, digamos, tanto en ramillas como en dardos. Entonces, en todos estos investigadores encontraron, aquí me limité a cerezo y carozo, porque había una serie de experimentos en todos los otros frutales, digamos. ¿Qué encontraron ellos? Que aplicando en verano y otoño sí retrasa la flor, no dice cuánto, pero sí también hay caída de hoja, gomosis, muerte de ramillas.
Propstein encontró que si aplicaba en otoño tenía 3 a 5 días de retraso. No habla de efectos negativos, al parecer no tendría efectos negativos. Luego, Dennis encuentra que si aplican caída de hoja, hay mucha muerte de yema y baja cuaja, por lo tanto no lo recomienda. Habla de carozo en general. Crisóstomo no habla de ninguna especie de ninguna especie en general, pero dice que aplicación en yema hinchada no retrasan. Un pequeño resumen de todos los estudios que hay. Luego, la gibberelina, el que más se ha estudiado, digamos, dentro de los reguladores de crecimiento. Y hay distintas experiencias, por ejemplo, como que aplicaciones otoñales retrasaron la floración de cerezo hasta en 3 semanas. Luego hay experiencias de que aplicado durante el otoño puede retrasar floración y aumentar endurecimiento de la yema, pero no necesariamente una correlación entre estos dos factores. Hay otros estudios que dicen que la época de aplicación del gibberélico afecta el desarrollo de la yema y la respuesta de la floración. Aplicaciones en plena flor, esto ya mucho más temprano, resultaron en una completa inhibición de las flores del dardo. O sea, le aplicaron a la plena flor y todos los dardos se frenaron, digamos, tanto en almendro, damasco, cerezo y ciruelo. En durazneros no se frenaron porque no florece en dardo, florece en ramillo. Aplicaciones en julio, principio de agosto en el hemisferio norte, o sea, estamos hablando, vendría siendo un equivalente como enero, febrero, una cosa así, retrasaron la floración en damasco. Se obtuvo una mayor floración y producción al año siguiente. Entonces, aquí ya hay más luces de lo que se podría ir haciendo con reguladores de crecimiento. Luego, con auxina, la verdad es que se ha probado con aplicaciones de ácido naftaleno acético durante julio, agosto, septiembre en el hemisferio norte, que viene siendo otoño también acá, como enero, febrero, marzo. Retrasaron la floración de una variedad de cerezo Montmorency hasta en 14 días, y la yema vegetativa hasta en 19 días. Sin una gran reducción de la cosecha o del área foliar. Él no tuvo mayores problemas. Sin embargo, otros autores aplicaron hacia fines de verano el ácido naftaleno acético. Este autor fue el que encontró, digamos, que hubo daño severo en hojas y yemas, ¿ya? Pero aplicaciones hacia fines del verano retrasaron la floración tanto en cerezo, damasco y duraznero, entre 1 y 5 días. ¿Ya? Pero finalmente, al igual que la gibberelina, el retraso no es tan largo y el daño causado generalmente no justifica su uso. Eso es lo que dicen estos autores. Bueno, después pasamos a cosas menores que también están en la literatura, ¿cierto? El uso de aceites como la anolina o aceite vegetal hidrogenado retrasaron floración, prolongando la dormancia, pero también generaron daño a los tejidos. El tiuraciol más glicerol o propilenglicol aplicado en octubre o principio de marzo, hemisferio norte, consistentemente retrasaron floración, pero reducieron cuaja. ¿Cierto? Aceite de soya crudo al 10% retrasó la floración de manzano, smoothie, cerca de 4 días, y fue menos tóxico que el aceite mineral. Después otro producto que es la hidracina maleica, que no sé si se usará ya, pero está en la literatura, así que la quiero comentar. Hubieron buenas experiencias para retrasar floración en frambueso, mora, piña, 11 días de retraso en floración en damascos, y 3 a 4 días de retraso en floración en damasco, más consistentemente según estos dos autores. El daminocide, aplicación en durazneros que ya cumplieron su receso, fueron capaces de lograr retraso de 3 y de 4 a 5 días de la floración del manzano. ¿Ya? Aplicaciones otoñales incluso aumentaron cuaja en el caso del manzano. Sin embargo, nunca tuvieron, las dosis que usaban eran muy altas y ya lo hacían poco económico. El clormequat, que también es un retardante, retrasa el desarrollo de yema en arándano. Y el aminoetoxivinilglicina, o ABG, se ha usado, digamos, en durazneros, ciruelos, guindo y manzano en estado de yema hinchada, logrando retrasar la floración de todas estas especies. Ya, estas son herramientas que se pueden usar ya tarde, ¿cierto? Cuando a mí ya se me pasó la oportunidad de aplicar en otoño y digo, ¿qué hago? ¿Necesito trazarme bien una helada o quiero salir más tarde por alguna razón? Todavía se puede hacer esto. Ahora, falta mucho más investigación local en Chile para decir cuáles son realmente las dosis y la época de cuaja. Bueno, el ácido se le aplicó a los despuntes de ramillas de damasco y retrasó la apertura de la yema floral y vegetativa, ¿cierto? Ahora es súper difícil
conseguir estos productos, se pueden usar a nivel de laboratorio. También hay un producto que se llama Lab 173711, que es un ácido abscísico sintético que retrasó la floración en duraznero en 4 días. Pero ahora ya pasando a técnicas más concretas, más reales, que han sido probadas en Chile, ¿cierto? El retard cherry, el único compuesto que ha mostrado consistencia en retrasar floración y cosecha durante varios años en Chile, ¿ya? Sin efectos adversos. Logra retraso de la floración desde 7 hasta 20 días. Ay, ahí el tiro como que mostró hubo una incompatibilidad ahí. Ya. Desde 7 hasta 20 días, dependiendo un poco de la acumulación de horas frío de la temporada, de la variedad, ¿cierto? Estos 20 días se registraron una variedad regina en algunos ensayos que hay. Yo diría que a modo general estamos hablando de entre 5 y 14 días, como general. ¿Ya? Ahora, a mayor acumulación de horas frío, va a ser menor el efecto de retraso. Entonces ahí vamos a estar entre 5 o 10 días. Y si tenemos una temporada de baja acumulación de grados, a los 12 hasta los 20 días. ¿Ya? Retrasa la cosecha en alrededor de 3 a 6 días. La verdad que no es más que eso. Entre 3 a 5 o 6 días, dependiendo de cuán largo fue el retraso de la cosecha, ¿cierto? Si tuve 14 días de retraso, puede que me acerque a los 5 o 6 días. Si tuve 7 días de retraso en flor, vamos a andar alrededor de los 3 días de retraso, ¿ya? Ahora, se puede lograr un retraso mayor, pero con aplicaciones complementarias, que yo ya las explico después, aplicación extra de citoquinina, porque muchas veces a mí me interesa atrasar un sector del huerto para la cosecha, o porque yo ya soy un productor extremadamente tardío, que sí agarro las curvas de precio del final de la temporada que ya repuntan. Entonces, hay diversos estudios que se han realizado que muestran la eficiencia de retard cherry. No me voy a alargar en esto, no quiero que haya conflicto de intereses, así que solamente les muestro que hay estudios que han sido realizados por Avium y por el Centro de Pomacia, y voy a seleccionar solamente un par de diapositivas, esta que muestra el retraso que hubo en una Regina en Gisela 6 en San Clemente. Estamos hablando aquí de por lo menos 10 días de retraso de la plena flor. Luego, otro estudio que nos muestra, esto ya es bien drástico, porque esto se hizo en un huerto, digamos, en una zona alta también cordillerana, donde sí hubo helada, y la diferencia fue drástica, o sea, en producción. Estamos viendo que árboles del mismo tamaño, que se le midió al área de sección transversal para decir, oye, estamos comparando lo mismo, la densidad de carga fue mayor y se llegó a una producción bastante superior. Y eso fue básico, y este testigo se vio afectado por la helada versus el retard cherry, que no se vio afectado por la helada. Y el último estudio, que acaba de ser lanzado, digamos, ¿cierto?, del año de la temporada 19-20, en una variedad Bing, que fue mucho más drástico todavía. O sea, también heló, y la pérdida productiva en ese huerto de Bing fue altísima, y aquí ya se tienen niveles de producciones realmente interesantes. Entonces, cuando la gente dice, oye, no, es que me voy a atrasar un día o dos, y a mí no me importa atrasarme si es que tengo la fruta que necesito, digamos, para mi negocio. Así que bueno, gracias por su atención. Espero que le haya servido mucho, y le doy la voz a la gente del equipo de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Andrés, por tu interesante presentación. Podemos hacer una ronda de preguntas. Pueden abrir su micrófono, o si lo prefieren, mandar las preguntas al chat. Yo quisiera hacer una pregunta, por favor. Sí, te estamos escuchando. Me gustaría ahondar un poco más en el uso del retard cherry, producto del cual no estoy enterado, quién lo vende, la dosis, un poco más, ir más a terreno con esa técnica, con esa aplicación. Gracias. Bueno, la verdad es que no sé si es el momento y el lugar para
para hablar de eso, pero si tú lo buscas, digamos, en internet, vas a encontrar quiénes son los distribuidores autorizados. Yo sí te puedo comentar de la experiencia que hay respecto del uso de este producto. Se debe aplicar a fines de marzo, principios de abril, para obtener un retraso en la temporada que viene. Entonces, tú en los estudios puedes encontrar los beneficios que tiene. Ahora, yo quiero ser bien categórico, en la variedad Regina y Cordia ha sido un poco inconsistente, porque si bien, como ya son variedades de floración tardía, retrasarlas más, algunas veces nos puede tocar la buena suerte de que cuajó bien, y otras veces que hizo mucho calor y no cuajó bien. Ahora, en Bing, Lapin, Skina, Sweetheart, ha sido súper consistente y ha mostrado mayores producciones y retrasos interesantes, digamos, tanto en la floración como en la cosecha. Perfecto. Andrés, te voy a leer una consulta que hicieron a través del chat. Preguntan, con el atraso de la floración y tasa de cosecha, ¿no se producen cerezas de menor calibre? Solamente se ha visto que se produzcan cerezas de menor calibre cuando las diferencias de cuaja han sido muy grandes. O sea, cuando hemos visto ahí 8 toneladas versus 18 toneladas, claro que la curva de calibre fue más baja, pero en el fondo también estamos cosechando de las 18.000 kilos, igual estamos cosechando 10.000 kilos de calibres grandes. ¿Y qué pasa? Que la curva desviada un poco hacia los calibres chicos, pero yo le diría que en el fondo son calibres chicos que vienen de Yapa, porque igual voy a tener 8 toneladas de calibre bueno. Perfecto, muchas gracias. Entiendo el dilema de tener menos días de crecimiento. Sí, eso sí lo entiendo y es así. Pero la verdad es que muchas veces entre tener fruta y no tener fruta, y lo otro que hemos visto con productores muy grandes, que esos 3 o 4 días que le da de descanso, por así decirlo, de tener tiempo para cosechar esa fruta, ha sido la diferencia entre sacar una fruta sobremadura o sacarla en su punto óptimo de cosecha. ¿Hay más preguntas? Al parecer no hay más consultas. Entonces, bueno, nos queda agradecerte, Andrés, por la presentación y agradecer también a todas las personas que se conectaron esta tarde. La presentación va a quedar disponible y además, bueno, todas las reuniones nosotros generamos un boletín técnico que después lo pueden bajar a través de nuestra página web. Don Antonio, ¿usted quiere agregar algo? No, despedir a todos nomás, que se vayan a poner el pijama, tranquilito, que se queden en las casas y descansen si pueden. Muchas gracias, Andrés, por la estupenda presentación, así que te vamos a cobrar después el escrito para que lo envíes dentro de las próximas 4 semanas. Totalmente. Gracias a Ok. ustedes por el espacio y gracias a la gente que asistió. Y mucha suerte en Estados Unidos, que te vaya muy bien, ¿eh? Con tu familia. Muchas gracias. Sí, ya empieza la temporada luego acá. Así es. Sí. Y a todos, bueno, un saludo afectuoso desde nuestros lugares de residencia. Hasta la próxima entonces. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao, chao. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo webinar. Les estaremos avisando a través de nuestra página web.